En realidad hay bastante poca verosimilidad en, digamos, en que estos planes se ejecutan, claro, se pueden concretar, sí. Efectivamente pueden haber locuras de repente, digamos, algo puede salirse de control, pero como una política controlada, digamos, de ninguna manera. Ahora, yo creo que sí, también para comprender qué está pasando en las dos Coreas, tenemos que volver al tipo de la sociedad de la que estamos hablando. Sí. No es una sociedad occidental, sí, no es una sociedad, digamos, exactamente. Corea, digamos, es una cultura que tiene, digamos, no sé, por lo menos un par de miles de años, sí, es un país pequeño que toda su historia, digamos, es el jamón del sándwich entre Japón y China. Claro. Hubo tantas guerras en la historia entre Japón y China, todas eran por el dominio de Corea. En el siglo XIX se agrega Rusia. La famosa guerra ruso-japonesa en 1905 no fue por los territorios japoneses o rusos, fue por los territorios de Corea. Entonces es una pequeña península estratégicamente muy importante por su ubicación, bueno, para el movimiento de navíos, etc. Y las potencias del área más de una vez se enfrentaron por el dominio de esta tierra. Ahora, es una sociedad oriental, es la sociedad que no vivió Renacimiento, que no vivió Ilustración, es decir, el individuo no ha salido de la comunidad vale más que el individuo en el norte y en el sur por igual, y tampoco las ideas de que todos los hombres nacen libres e iguales, que a nosotros nos llegó con la Ilustración, en Corea no existen. Y esta hermandad a la que hacía alusión Daniel, no sé si ponerlo como hermandad, pero dice, igual son coreanos. Es súper importante. Japón invadió Corea y lo mantuvo dominado durante 30 años. Poco antes hizo una matanza en Namquín, en China. Después los servicios sexuales de coreanos en la guerra de Japón. O sea, por eso le preguntaba yo. Porque Corea del Sur y Corea del Norte ven a Japón con mucho más recelo de lo que se ven entre ellos. Que pueden tener un gobernante más loco que el anterior, pero siguen siendo hermanos. Visto desde un lado positivo, entonces este tipo de conflictos de alguna manera tiene un freno de mano, se atenúa en este hecho, de que entre hermanos, entre coreanos, digamos, se pueden entender, y el hecho mismo que no se haya firmado un tratado de paz. Claro, además, bueno, son las mismas familias en definitiva, la cantidad de apellidos es que en Corea, está bien. Exactamente, la cantidad de apellidos es limitada. Kim es un apellido, pero hay Kim en el norte de Corea, en el sur de Corea y en muchos países donde viven coreanos en diáspora. Bueno, y como este apellido habrá, no sé, unos varios centenares. Entonces, ahora, no siempre se veía la Corea del Norte como dictadura y la Corea del Sur como mundo libre. Es decir, en las primeras décadas de posguerra, digamos, Corea del Sur era igual de pobre que Corea del Norte, ¿sí? Y los regímenes que gobernaron, digamos, Corea del Sur eran tanto más dictatoriales como los de Corea del Norte, bueno, con otro signo ideológico. Entonces, en más de una oportunidad, digamos, las organizaciones populares, los sindicatos, etcétera, las organizaciones estudiantiles de Corea del Sur percibían a Corea del Norte como una especie del norte, digamos, en otro sentido, un ideal de la sociedad, digamos, que podría ser más atractivo. Entonces, puede ser que incluso hoy día hay sectores dentro de la sociedad sudcoreana que no ven a Corea del Norte como este monstruo, el eje del mal, digamos, como nos viene de, digamos, de ciertos discursos provenientes de Estados Unidos.